Es lunes. Son las 3 de la tarde. El mundo ruge allí afuera, pero aquí solo se oye el viento y el reloj. Conducen Gino Casareto y Fidel Falco. Haz las pequeñas cosas de tu vida con una conciencia relajada. Mientras comes, come totalmente, mastica totalmente, saborea totalmente, huele totalmente. Toca el pan, siente la textura, huele el pan, huele su sabor, mastícalo. Deja que se disuelva en tu ser y permanece consciente. Entonces estás meditando. Y entonces la meditación no está separada de la vida. Cuando la meditación está separada de la vida, algo va mal. Se vuelve en contra de la vida. Entonces, uno empieza a pensar en la meditación como una cueva en el Himalaya. Quiere ir a un retiro o lo que sea que tú sientas en ese momento. Uno quiere escapar de la vida, porque la vida parece diferente de la meditación. La vida no es una distracción. La vida es la ocasión para meditar. Bienvenidos a una nueva aventura psicodélica del viento y el reloj. Este espacio que nos damos una vez a la semana para encontrar la receta que lo cura todo. Bienvenido, Gino. Muchas gracias, bienvenidos a todas y a todos. Y bueno, en esta ocasión con un invitado muy especial, ¿no? Un amigo ya de la casa, mi amigo personal, hermano de la vida. Bienvenido, Walter. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, por la nueva invitación, por la reinvitación. Ahí va. Gracias a vos por venir. Arrancamos leyendo al azar una carta del tarot de Hoyo, que habla de la meditación. Y bueno, ahora es hora de payar acerca de qué entendemos por el estar presente. Y para nosotros es algo que muchas veces lo hemos hablado, nosotros, ¿no? Esto de que la espiritualidad o la meditación o el misticismo tiene que ser traído a lo cotidiano, ¿no? A lo concreto, a lo práctico. Entonces, muchas veces, y como parte natural de un proceso de crecimiento, ¿no? Vamos buscando cosas, maestros, caminos, y también a veces nos olvidamos que es una cosa cotidiana, en el cómo me vinculo con mi pareja, con mis padres, con mis amigos, y cómo aplicar esa conciencia meditativa a lo cotidiano, ¿no? Sí. Lo que recién veíamos era que volvemos azarosamente a
al tema de la vez anterior, ¿no? Sí. La práctica en lo cotidiano. Mm. Y la práctica en lo cotidiano es estar presente, Mm. ¿no? Como dijo Fidel. Y está bueno esta instancia de tocar estos temas de esta forma porque, digo, hablándolo así a la uruguaya, es como sacarle el IVA a la espiritualidad, ¿no? Porque digo, a ustedes les debe pasar lo mismo, ¿no? Que de repente algunos alumnos, algunos pacientes, cuando se acercan y no conocen mucho el entorno en el que nos movemos, tienen una idea un poco, no sé si decirlo elevada de lo que hacemos, pero Idealizada. muy diría yo. idealizada y como en una casilla que por lo menos desde el punto de vista nuestro no va por ahí, ¿no? Ujú. Sino que es todo lo contrario. A mí me gusta usar la frase de bajar la espiritualidad al barro, ¿no? Ah, está buena. Que no es peyorativamente, sino que es en todo lo que hacemos, si estamos presentes, Mm. estamos ejerciendo nuestra espiritualidad. Claro. Fue como, se me viene enseguida así lo de la flor de loto. Que la Exacto. flor de loto crece en el barro Ujú. y a partir de esa conexión con el barro y con el fango y con el agua, ¿no? Se eleva. Y se eleva mucho, porque Ah. digo, su tallo puede llegar a estar a metros de profundidad, en la oscuridad total, Sí. y en esa agua turbia, ¿no? Ah. Sin embargo, es de una belleza y un aroma Ah. inigualable. Sí. Que acá hay. Sí. El otro día fui al jardín botánico y había varias que acá tienen otro nombre. Nenúfares. Nenúfares. Exacto. Y también, bueno, dentro de esa idealización que hablábamos, está esto de que porque vos haces un camino espiritual o sos profesor de tal cosa, de tai chi o de yoga o de meditación, hay cosas que no te pasan, ¿no? Como que hay sufrimientos por lo que no pasás, o hay preocupaciones que no tenés. Eso me ha pasado varias veces, ¿no? Que me han preguntado, ¿pero a vos te pasa eso? Sí, me pasa. Y vicios que no tenemos. Y vicios que no tenemos. Correcto. Y actitudes y comportamientos. Claro. Yo he escuchado gente hemos tenido conversaciones, pero vos no te podés enojar. Digo, sí, yo me enojo. Y lo disfruto mucho. Porque es un ejercicio, ¿no? El tema es cómo. ¿No? Volvemos al cómo, ¿no? Exacto. Yo me entristezco cuando considero o cuando lo siento y bueno, y aprendo de eso. Y si estoy alegre. El tema es que todos estamos haciendo un camino y no tenemos, y como decía ese pensamiento, esa reflexión que leíste, no tenemos que ir a la cueva o a la iglesia o al monasterio o hacer un viaje al otro lado del mundo. Exacto. Porque es para adentro la cosa. Sí. Ahora, ¿quién agarra la papa caliente de mirar para adentro? Ujú. Con todos los dolores Claro. que eso significa, ¿no? Sí. Es que hace unos años hablamos precisamente y poníamos el ejemplo de la estrella. Nosotros somos una estrella brillante al momento de nacer, como espíritu, como ser, somos una estrella brillante. La cultura, la educación y las cosas que nos pasan en la vida van cubriéndonos con todo un campo de espinas. Y uno trata de superar el dolor o de tapar el dolor del campo de espinas con ego, con un título, con una carrera, con una forma de ser, una personalidad, un cuadrito de fútbol, Un vicio. un vicio, una nacionalidad, bla, bla, bla. Pero llega un momento en que el dolor es tal que nos damos cuenta que toda esa capa que nos hicimos no es suficiente para aliviar el dolor. Entonces el viaje es imperiosamente hacia adentro. Sí. Y una vez que uno llega a tocar la parte del centro, la estrella brilla con tal fuerza que empieza a quemar el campo de espinas y el sufrimiento
va siendo significativamente menor. De eso se trata un camino espiritual, no de buscar afuera algo que sabemos que ya afuera no hay. Porque cuando nos ponemos a buscar respuestas es porque no las hemos encontrado afuera. Y necesitamos viajar hacia adentro. Y podemos elegir cualquier filosofía, cualquier religión, cualquier dieta y cualquier vicio. Ujú. Pero el viaje es imperiosamente hacia adentro. Claro, lo que pasa es que es un viaje a la oscuridad, ¿no? En Sí. general. Sí. Entonces ahí pasa todo tipo de fenómenos, Mm. ¿no? Vamos al tanteo. Ahora, digo, esto de haber improvisado el tema del encuentro estuvo bueno porque cuando sacaste la carta de la meditación, una vez hace muchos años fue un seminario de medicina china donde una de las temáticas centrales era la meditación. Y el maestro que hacía la exposición desglosaba un ideograma chino que habla de la meditación. Es un ideograma que tiene varios componentes, ¿no? Pero uno de ellos es un individuo que trata de salir de un espacio acotado, ¿no? Es una persona que está caminando a ciegas con los brazos extendidos, Claro. ¿no? En la profundidad del agua. Y la otra parte del ideograma habla de un tigre en actitud de acecho, ¿no? ¿Vieron los gatos cuando tienen ese ajuste maravilloso de que están horas ajustando el cuerpo y volviéndose prácticamente invisibles, ¿no? En la naturaleza? Pero ¿qué sucede? Que el tigre no tiene expectativas. El tigre está ahí esperando que pase algo. Exacto. Y si no pasa nada, no pasa nada, ¿no? Pero en la meditación, digo, lo que este diagrama hace referencia es que en la meditación, si vamos con expectativas, empieza la tos, el dolor en la columna, el dolor en las rodillas, la incomodidad, a brotar todos los demonios que tenemos apretados ahí adentro. Sí. Y que tenemos la expectativa de que vamos a ver a Dios, ¿no? O que vamos a encontrar la solución, y es al revés. Entonces, ya ir a la meditación sin una expectativa es todo un laburito. Sí. Que hay que empezarlo antes de decidir ir a meditar, ¿verdad? Por eso también el tema del estar presente y de llevar la práctica a la cotidianeidad. Claro. Porque en realidad nuestras frustraciones siempre vienen de haber generado una expectativa de algo que no tenemos ni la más pálida idea de qué es lo que va a suceder, ¿no? Correcto. Y ahí está el tema del ego. ¿Cómo lo vamos a hacer para inflar el ego otro día más? Sí, bueno, y ya empezamos también con el tema del ego espiritual, Uh-huh. ¿no? Que es un disfraz más del ego en realidad, Ah, sí. ¿no? Entonces ahí podemos disfrazarnos de santos, por ejemplo, ¿no? Lo podemos disfrazar de un montón de Un cosas. montón de cosas. De hecho, hay mucha gente que lo hace, Porque ¿no? esto es como un gran carnaval, en realidad, Obvio, una sí, gran sí. puesta en escena, Mm. y que la espiritualidad no está por fuera de eso. Bueno, pero volvemos a lo mismo. Sí, La espiritualidad es una cosa más. es la vida Es misma. la vida, es el ejercicio Claro. del estar. Exacto. ¿No? Viste que hay, una vez ese maestro que yo te comento, dijo una cosa muy interesante, hablando del uso del lenguaje y de la palabra, ¿no? Entonces él hacía una reflexión acerca de que en el idioma inglés, ser y estar significan lo mismo. Para nosotros no. Claro. A mí eso, ¿sabes qué? Fue como un sacudón, esa Sí. reflexión tan simple, ¿no? Y que aparte, él decía, ser y estar es y una línea directa del cielo a la tierra, Claro. ¿no? Y en una cosa tan
pava que vos decís, mirá de dónde es, ¿no? Sacó una carta, sacó una carta buenísima, ¿no? Porque digo, ¿por qué nosotros diferenciamos el ser del estar? Ahí va. ¿No? Bueno, hay un psicólogo español que habla precisamente de eso, explicando el contexto. Y él sostiene que uno no puede decir que alguien es empático. Lo que se puede decir es que alguien está en estado de empatía, porque es contextual. Y alguien está enamorado, pero no es enamorado. Alguien está enamorado y es contextual. Y ahí el ser y estar, en el inglés vienen al pelo para esto, porque nosotros en el español deberíamos empezar a hacer esa distinción. Yo no soy enojado, estoy enojado. Yo no soy cansado, estoy cansado. Y yo no soy tarado, estoy cometiendo una estupidez. Claro. Que es una forma de empezar a hablar mejor con uno mismo. Y es una forma de empezar a valorar quién uno es. Precisamente porque ese es el camino para descubrir nuestra espiritualidad. Empezar a valorarnos. Porque es la única forma de hacer el viaje hacia adentro, como lo decíamos recién. Cuando uno es capaz de mirarse a uno mismo sin condenarse. Juzgarnos no vamos a estar juzgando siempre, es natural juzgar. Lo que tenemos que dejar de hacer es dejar de condenarnos y darnos nuevas oportunidades a nosotros. Porque es a partir de ahí que uno puede comenzar a compartir esa espiritualidad. O ese gustito por lo espiritual. Y por eso es imperioso estar presente. El día sábado tuvimos un seminario de Reiki, hablábamos con los alumnos con respecto a por qué andan preocupados y por qué tenemos problemas en la vida y no podemos dormir, porque nunca estamos presentes. Entonces yo les decía en un momento, en la película de Piratas del Caribe, en una de las escenas de la saga, el capitán Barbosa grita, hoy es un gran día para morir. Cuando uno es consciente de que en cualquier momento podemos morir, y el único requisito para morir es estar vivo, uno empieza a darse cuenta que realmente lo único que vale es este momento. Y que este momento en el que estamos presentes es el único que nos conecta con la espiritualidad. Sí. Y ahí es el ser y el estar, ¿no? claro. Una de las cosas que a mí me fascina del taoísmo, justamente ese concepto que vos estabas buscando ahora, ¿no? Que en el taoísmo no existen los términos absolutos. Entonces, la libertad, porque muchas veces me ha pasado que hay conversaciones, ¿no? Entre vino y vino, o entre mate y mate, y cuando vos decís, tirás el gato ahí arriba de la mesa, ¿no? No, pero la libertad, desde mi punto de vista, no existe. Y claro, hay gente que agarra la banderita de la libertad, y hay banderas de la libertad de muchos colores, ¿no? Y ahora más que nunca, pero digo, la libertad es un término absoluto, por lo tanto, no existe, es una ilusión. Existe la liberación, y vos día a día te podés ir liberando de determinadas cosas, ¿no? O por momentos. Claro. Pero los términos absolutos también ser y estar. Claro. ¿Está? Con eso alcanza, ¿no? Por lo menos sobra. Solo por hoy. Solo ¿no? por hoy. Solo por hoy, que es un precepto que se usa en el Reiki, pero en los grupos de adicciones también se usa mucho, ¿no? Sí. Solo por hoy. Y es buenísima, ¿no? Porque
solo por hoy, aquí, ahora, Claro. ¿no? Y claro, ¿por qué todo el tiempo no hay que estar repitiendo? Porque no es que vos se lo estés diciendo a los demás, todo el tiempo uno tiene que estar con la matraca aquí, ahora, ¿no? Ahora me venía a la mente una frase que el otro día leía, quiero llegar a ser todo lo que mi perro piensa que yo soy, ¿no? Y es eso, porque los animales viven constantemente como los bebés, ¿no? Sí. En el presente. Después nosotros nos encargamos en el desarrollo de aniquilar ese estado maravilloso, ¿no? Sí, la inocencia. De ser un niño, claro, de que el niño dice lo que piensa sin adornos, de que si no quiere, no quiere. Y nosotros en los convencionalismos es cuando dejamos de vivir el presente, ¿no? Nos empezamos a encadenar un montón de expectativas. Sí, bueno, pero también estoy muy arrimado a la compasión últimamente. Hay que ser compasivos con uno mismo. Con pasión. Claro, compasión, con entrega, ¿no? Porque también vinimos, hay que ser conscientes que desde algún lugar lo elegimos también a todo esto que hemos vivido. Sí. ¿Tá? Entonces, en todos los niveles te puedan ocurrir. en todos los niveles. Tu imaginación. Sí, totalmente. Entonces, como alguna vez hemos dicho también, vinimos a equivocarnos a este plano. Bueno, mi viejo, que era una persona, desde mi punto de vista, muy básica, pero muy sabia, Sí. él siempre decía, no te preocupes, los únicos que nunca se equivocan son los que no hacen nada. Exacto. Y fue una de las enseñanzas que el tipo me dejó así más clara, ¿no? Vos jugate. Claro. Por las dudas. Sí. Y es lo que nos pasa al ser humano, ¿no? Muchos, en su lecho de muerte, si les preguntás qué hubieran cambiado, es el hecho de no haber hecho lo que querían hacer. Sí. Entonces, compasión implica también entregarse a lo que uno hubiera querido hacer, como decía la carta, totalmente, ¿no? Y es fuerte porque te van a criticar mucho, te van a tratar de loco muchas veces, porque las cosas que uno realmente quiere hacer para la sociedad muchas veces es una locura. Decir lo que pensás es Decir lo que pensás, imagínate hacerlo. Claro, sí, Eso sí. que pensás. Es mucho más locura aún. ¿Qué dirá la sociedad? Una cosa que tenemos que entender, de errores se aprende y estamos continuamente equivocándonos y aprendiendo. Por eso hemos tenido programas con un sonido espantoso. Sí. Por eso ahora estamos jugando con el micrófono, por eso todo es una prueba. Y todo es a prueba y error, hasta que salga. Había un graffiti hace años en Montevideo que decía, mejor hacer y arrepentirse que no hacer y arrepentirse. Y vivir es hacer. Y animarse a hacer lo que nadie hizo y lo que la opinión ajena condena, teniendo en cuenta que la opinión ajena es apenas esas dos cosas, opinión y ajena. Y la libertad y la verdad son dos conceptos que como tales no existen, pero que sí son liberadores y son verdaderos. La opinión ajena es opinión y ajena. Y uno tiene que permitirse ser. Porque el ser espiritual tiene que ver con esa realización de quién
uno es. Y de darle a este mundo y aprovechar esta vida que nos toca vivir para dar lo que nosotros traemos para dar. Y lo que traemos para dar puede ser, somos músicos, somos terapeutas, somos maestros, somos cocineros o somos asesinos. Lo que vengamos a dar. Lo que esté en lo más profundo de nuestro ser, lo que vinimos a hacer. Ese es nuestro regalo para el mundo y ese es en definitiva nuestro camino espiritual. Sentirnos profundamente vivos con lo que estamos haciendo. Y animarnos a lo que tal vez nadie antes se animó. Porque es algo que hemos conversado en otros programas. La evolución de la humanidad se ha dado gracias a los atrevidos que hicieron lo que nadie se animó. Y hablamos de los hermanos Wright, cuando todo el mundo decía nada más pesado que el aire puede volar, y los tipos desarrollan el avión. ¿Ah? Y así todos los grandes pioneros encontraron su camino, hicieron lo que nadie más hizo. Pero lo más hermoso de todo eso, y todos ellos lo compartieron con los demás. Y creo que ese es el punto de la búsqueda de la espiritualidad. No solo encontrar nuestra plenitud, sino que además compartir esa plenitud con los demás. Muchos nos van a criticar, 3 o 4 van a entender el mensaje, pero no importa. Con que uno lo entienda, ese camino está hecho. Sí, y creo que también volvemos a la palabra del inicio, ¿no? El cómo. Porque a mí lo que me inquieta en estos últimos años es, en el nombre de la libertad, se hacen un montón de ordinarieces y de violaciones a la integridad del otro, que no es necesario. Vos podés hacer lo que vos quieras, expresar, ser lo que vos quieras, siempre y cuando no comprometan la integridad de tu prójimo, ¿no? Sí. Entonces ahora se confunde libertad con falta de respeto, con mentir, con gritar, con ser ordinario, con ser vulgar. O sea, yo creo que se está instaurando una vulgaridad como nunca antes se ha visto, en el nombre de la libertad, y eso no es libertad. Si no hay respeto, no es libertad. Por lo menos desde mi punto de vista, sí. ¿no? Claro, es que todo el mundo hace alarde de los derechos humanos, pero a nadie se le ocurrió alardear de las obligaciones humanas. El maestro uno de los maestros que es referente, digamos, en mi formación, él siempre decía eso, ¿no? Hay manifiestos de todos los colores sobre los derechos, pero nunca nadie escribió un manifiesto reclamando deberes, ¿no? Claro. Es que debiera ser la base de la evolución humana y de la convivencia humana. Vos tenés derechos a partir de cumplir con tus obligaciones. No cumpliste con tus obligaciones, no podés reclamar tus derechos. Pero para eso tenemos todo un trabajo interno de respeto. Y otra cosa que también lo hemos planteado en otro momento. Se habla mucho de tolerancia y se establece la tolerancia como la gran bandera que va a liberar a la humanidad y nos va a hacer convivir mejor. Y la tolerancia es apología de la injusticia. Y lo voy a explicar con una simple frase. Si yo te respeto, vos no necesitas tolerarme. Entonces el respeto tiene que ser totalmente la de bandera. acuerdo. El respeto tiene que ser la bandera. La tolerancia no. La tolerancia se ha transformado en un sticker. Claro. O en un imán de heladera. Claro. Sí, ¿Por qué te tengo que tolerar? Porque sos un irrespetuoso. No te tengo que tolerar.
o del otro. ¿no? Y lo que hablaban recién ustedes, ¿no? De compartir, ¿no? De que estamos, a ver, acá en este espacio, nosotros ahora, no hace muchos meses, empezamos un podcast también. Sí. Y digo, acá no se está difundiendo un dogma, no se está imponiendo nada, simplemente ni siquiera estamos enseñando, estamos compartiendo. Exacto. Por lo menos desde nuestro punto de vista, el trabajo compartido también es individual, aunque parezca una contradicción. Sí. ¿No? Pero digo, compartir el trabajo individual hace que crezcamos en grupo, pero no encadenados, No. ¿no? Sino en esa cuestión del debate respetuoso, del compartir para crecer juntos y el aporte de las diferentes disciplinas, ¿no? Y encontrar los puntos en común. Exacto. Por ejemplo, con Gabriela, nosotros hace ya 18 años que tenemos este proyecto funcionando, ¿no? Aclaremos. ¿Quién es Gabriela? Que Gabriela es mi compañera de vida y compañera de trabajo y compañera del universo. En Espacio Integral Yo y Tao difundimos disciplinas de prevención en salud y Gabriela, por ejemplo, da clases de yoga y yo doy clases de Qigong. Y a veces surge en los grupos las diferencias, ¿no? Sí. Entonces, lo que a nosotros nos convocó a armar este proyecto es encontrar las cosas que hay en común. Porque sí, porque ponele, te dicen, no, porque Walter dijo que a la izquierda está el yang y el yoga dice que la parte, no puedo corregirme, ¿no? Pero sí, que sí. en el yoga es a la derecha. No importa. No importa si es a la derecha o es a la izquierda. Lo que importa es qué es lo que nos hace comunes. Claro. ¿No? ¿Por qué trabajamos en grupo? ¿Por qué nos ayudamos entre nosotros? ¿Por qué cuando un compañero viene a la práctica con una dificultad, volcamos toda la práctica hacia ese compañero y todos colaboramos hacia ese lugar y todos aprendemos algo de compañero, ¿no? Porque el practicante siempre, el practicante es el mejor maestro. Sí. O sea, El alumno. El alumno, claro. ¿Cuál es la mejor manera de aprender? Enseñando, ¿no? El paciente es una persona con paciencia, ¿no? Exacto. Porque si no sería el doliente, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué es paciente? Porque tiene la paciencia de venir regularmente y nos viene a enseñar un montón de cosas para juntos hacer una búsqueda de la solución del origen de su problema y no un alivio, ¿no? Pues si fuera un doliente nosotros seríamos aliviantes, Exacto. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos hace comunes? Bueno, vamos a buscar eso. ¿Cuál es el punto que tenemos en común? ¿No? Acá nosotros tres hacemos cosas diferentes. Sí. Y sin embargo estamos acá encontrando puntos en común de cosas que nos ocupan, para no decir que nos preocupan, ¿no? Que nos ocupa. Que nos ocupan. Y va por ahí, entonces, eso también es ejercer la libertad. Porque la libertad no es la apología del individualismo, ¿no? Y de pisarle la cabeza al otro para estar más arriba. Porque al mismo tiempo estamos trabajando el ego, Sí, sin duda. que es el gran maldito que nos viene a desafiar, ¿no? En este camino de desarrollo. Bueno, pero también hay que amigarse con el ego. Sí, Hay que amigarse. es un maldito hermoso. Bueno. Pero, Te corregiste. pero bueno, En el camino te corregiste. sí. Pero en fin, va por ahí, ¿no? Por eso yo cuando me dicen, no, porque cuando vos me enseñaste, no, nosotros no enseñamos nada, nosotros compartimos lo que nos compartieron a nosotros, es una cadena, como una cadena de favores, ponele, ¿no? Sí.
Maravillosa. Uno no devuelve el favor cuando alguien le hizo un favor, sino que Maravillosa uno se lo película. devuelve al universo, a lo que está por delante. ¿La viste la película? Sí, Hermosa. sí. Hermosa. El actor además es espectacular. Pero volviendo a esto que planteabas, porque vos estás planteando algo que es muy esencial, pero a su vez que se está retomando también, en donde en realidad todos somos maestros y todos somos discípulos en algún momento, ¿no? Donde no hay una cuestión de yo soy el terapeuta y te voy a sanar, ¿no? Sino que en este proceso en que nos encontramos todos aprendemos, ¿no? Y esto es algo, por decirlo de una manera, nuevo, porque nosotros venimos de una idea donde teníamos que seguir un maestro, en el siglo pasado estoy hablando, teníamos que seguir un maestro, íbamos a un médico o a un terapeuta que nos sanaba, pero vos estás planteando otra cosa. Estás planteando que en realidad no hay una cuestión horizontal, sino que hay una cuestión más vertical, en donde todos somos iguales y todos estamos en un proceso de crecimiento. Entonces hay un cambio cualitativo ahí, en la visión de la sanación también, ¿no? Y bueno, yo creo, a nivel particular, creo que en Uruguay esto de la igualdad creo que es algo que está muy presente y es algo muy luminoso de vivir en esta parte de la tierra. El viento y el reloj. ¿En qué parte de tu vida o en qué parte del Tao te llegó este entendimiento? ¿Cómo fue que llegaste a este entendimiento? ¿O siempre estuvo en vos eso? No. Si yo te digo que siempre estuvo en mí, matame. Acá mismo. Yo creo que, no sé, me parece que estamos en una reunión de amigos, ¿no? Entonces Sí. podemos hablar como una reunión de amigos, ¿no? Exacto. Yo empecé a estudiar medicina china hace 32 años, ¿no? Pero vengo desde los 13 años moviéndome en diferentes ámbitos de las escuelas marciales, ¿no? Si bien, acá voy a entrar en el territorio de las contradicciones, ¿no? Sí, pero si bien es fundamental. yo no creo en la suerte, me considero un tipo con suerte, porque siempre ligué con buenos maestros o con buenas personas que me marcaron, me ayudaron a construir una identidad, ¿no? En los diferentes lugares. Pero más allá de eso, porque acá estamos hablando más bien de lo curricular, ¿verdad? Digamos, el aporte intelectual y el ejemplo, ¿no? Sí, del proceso de vida. Está. Pero yo creo que los aprendizajes más grandes que he tenido han sido por las roturas, ¿no? En general, por lo que yo tengo visto, no sé ustedes, Sí. en el entorno terapéutico, en los colegas, la mayoría de los que estamos en esto estuvimos muy rotos, como la mayoría de la gente, ¿no? Sí. Pero en esa rotura pudimos armar el rompecabezas más o menos, ¿verdad? Sí. Estamos en eso. Seguimos armando los pecados. Entonces, sí, yo no te puedo decir exactamente el momento, pero yo entiendo que el camino, yo, por ejemplo, empecé a dar clases de Qigong porque me estaba atendiendo por problemas de salud que tenía con el que después fue mi maestro de Shiatsu, ¿no? Y yo realmente no la estaba pasando nada bien, ni físicamente, ni emocionalmente, ni espiritualmente, o sea, estaba roto. Y me dijo, bueno, este es un buen momento para empezar a enseñar. Entonces,
fue como, viste, ¿cómo? Y bueno, arreglate. Pero está bueno que en este momento preciso empieces a enseñar. Ese fue uno de los momentos, digamos, de haber tomado decisiones de las que no me arrepiento. Correcto. Porque aparte no fue un camino para nada sencillo, ¿no? Bueno, no. Esta dimensión. Y no estoy hablando de la disciplina, ¿no? Porque el empezar a enseñar me llevó a seguir buscando, a nutrirme, a buscar otras fuentes, a vincularme con otras personas, a equivocarme, a ver afectada mi vida personal por esa decisión, ¿no? Grandes transformaciones a nivel de pareja, de familia. O sea, fue un camino de barro y espinas, como decía Fidel, ¿no? Para encontrar la estrella. Correcto. Y yo creo que seguimos en eso, ¿no? Sí. Uno ahora está más veterano, tiene las cicatrices más callosas, entonces como que yo creo que uno se para distinto. Pero yo creo que seguimos igual. Es que uno sigue aprendiendo hasta el último respiro, me parece, ¿no? Por lo menos en esta dimensión en la que hemos elegido estar por un tiempo. Porque en esta... Es un ratito. Es un ratito. Es un ratito. Hay que entender eso, es un ratito. Es lo que dicen. Para el alma, una vida son como minutos. Entonces siempre estamos aprendiendo acá. El asunto es también, como parte del aprendizaje de este juego, si se dice que una de las pautas de venir a jugar acá es que nos vamos a olvidar de quiénes somos, gran parte importante es volver a recordar quiénes somos, ¿no? Y ahí, bueno, desestructurar un montón de cosas que hemos aprendido también, ¿no? Y que es eso, y creo que siempre volvemos al inicio, ¿no? La presencia. Ahí está todo, ¿no? Ahí está el presente. Incluso muchas veces olvidar o soltar algunos aprendizajes que han sido maravillosos, ¿no? Porque en el presente se suelta todo. Incluso el taoísmo, el budismo, el cristianismo, todo a lo que uno dedicó muchas veces su vida, el yoga en mi caso, hay un momento en que uno suelta. Bueno, yo he tomado cursos y he estudiado con gente, así que y con Gabriela a veces hablamos de eso, que después que terminaste, entre comillas, te dicen, bueno, ahora todo esto que aprendiste, olvídalo y desarrollá tu propio estilo. Ahí empieza el aprendizaje. Esa es la maravilla. Entonces, claro, vos quedás, es como cuando el tipo me dijo, tenés que enseñar. Y digo, ¿cómo voy a enseñar si no me puedo ni mover? Manejate. Ahí es cuando te suelto. Claro, y estuvo buenísimo, ¿no? Mm-hmm. No sé, iba a decir algo que ya se me pasó, pero reflexionando un poco de todo lo que venimos hablando, porque ya estamos en cualquier cosa, ¿no? Arrancamos con una cosa, eso está bueno, me gusta porque es muy relajante. Pero bueno, ahí los animales son grandes maestros, ¿no? Sí. Cuando una mamá pato quiere que sus patitos aprendan determinada cosa, se ve en algunos videos que salta a una caída de agua y los patitos que vienen atrás se tienen que tirar, no tienen más remedio, y el que se queda, y en último caso ya la mamá lo va a incentivar, pero no le va a hacer, no va a hacer lo que tiene que hacer,
el patito. Es que somos el único ser que por apego interfiere en el desarrollo del otro, ¿no? Ajá. Ni siquiera estoy hablando de los hijos, ¿no? Sí, sí. Este, Puede ser amigo, puede ser pariente, pareja, lo que sea. alumno. Sí. Estamos interfiriendo. Y lo que hacemos ahí es impedir el crecimiento del otro Y el tuyo. y el tuyo propio. Porque vos estás apegado en un rol y eso tampoco te deja crecer a vos, digo, no te deja ser a vos, digo, ¿qué estás haciendo? Un ancla. Sí. ¿No? Porque eso es egoísmo también. Claro. Sí, somos una especie bastante compleja. No somos depredadores muy bien armados, no tenemos dientes fuertísimos, no tenemos garras enormes, no somos los más veloces. Entonces, y somos presa fácil además. Para sobrevivir... Desde el inicio. Claro. ¿Por qué hemos sobrevivido? Y hemos sobrevivido gracias a la cooperación. Pero es precisamente esa cooperación la que hace que nos hagamos cargo del otro y uno enlentece el paso para ayudar al otro a avanzar. El gran problema que tenemos es que no nos damos cuenta muchas veces que la vida es un enorme naufragio y todos estamos manoteando para no ahogarnos y buscando a ver a dónde llegar para estar a salvo. Y eso forma la base de nuestras relaciones enfermizas. Vemos al otro que está con la cabeza fuera del agua y decir, aquel sabe nadar, voy y lo abrazo. Y luego conmigo. Y aquel se está ahogando igual que yo. Y nos hundimos juntos. Los salvavidas, los grandes nadadores, saben que no se puede abrazar al otro para salvarlo. Y que en ocasiones hay que golpear al otro para que se quede quieto. Para sacarlo de los pelos, literalmente. Claro, claro. Ejercer la violencia para salvarle la vida. Estás escuchando El viento y el reloj. Pero básicamente forma parte de nuestra naturaleza cooperativa. Y cuando hablabas hace un rato de las diferencias y que nos tenemos que enfocar en las cosas que tenemos en común. Acá tenemos en común que somos terapeutas y que buscamos respuestas para vencer nuestros miedos y exorcizar nuestros demonios. Si buscamos las cosas en las que no estamos de acuerdo, seguramente de 1000 cosas, en 997 no estamos de acuerdo. Pero hay 3 cosas de esas 1000 en las que sí estamos de acuerdo. Y son esas 3 cosas las que nos permiten avanzar como humanidad. Y la humanidad ha avanzado por la cooperación, no por el conflicto. Y eso es algo que uno debe aprender a trabajar y debe transmitir además, que se trata del respeto por el otro, que sos diferente, bueno, vos sos de Peñarol, yo soy de Nacional o del Borussia, vos sos gordo, yo soy flaco, vos sos blanco, yo soy negro, vos sos carnívoro, yo soy vegano. Esas son nuestras diferencias. Pero ¿qué cosas tenemos en común? Y lo que tenemos en común puede ser una cosa, no importa. Esa es la que importa en nuestra relación. Y es la única que tiene que importar en nuestra relación. Y las otras las tenemos que respetar. Pero si hay una cosa en común, es esa la que tenemos que explotar. Porque es gracias a eso que hemos sobrevivido como especie. Sí. Si te escuchan te van a decir que sos un comunista. Porque viste que ahora también me acuerdo que viste cuando se hizo El Eternauta, la serie, ¿no? Que tiene un eslogan
digamos, por decir un speech que dice nadie se salva solo. Sí. ¿No? Que más o menos va por ahí, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, estaba escuchando un programa ahí en la Argentina y uno salta, viste que los argentinos son más vehementes que nosotros, ¿no? Sí, No, totalmente. no tienen tanto filtro como nosotros. No. Ah, pero eso es una frase de zurdo, dijo uno, ¿no? Claro. Entonces digo, qué mal que estamos, ¿no? Porque nadie se salva solo, es la verdad del universo. O sea, Claro, en claro. el universo sobrevive y está en equilibrio gracias a la biodiversidad. Sí. O sea, rompe los ojos. Claro. O sea que si no hay colaboracionismo, porque esto no es hablar de... Acá no estamos hablando ni siquiera de política, más No, allá de que no, todo no. es político, digo, acá estamos hablando de que vos te sentás un ratito abajo de un árbol en el campo y te das cuenta que todo es colaboracionismo. Todo lo es. Hasta las formas de colaboracionismo más violentas que se te puedan ocurrir, ¿no? Digo, porque hay cosas que son alimento de otro y... ¿no? Pero eso también es colaborar con el equilibrio de la naturaleza. La vida se sirve de Entonces, la muerte y es viceversa. como vos decías recién, ¿no? Como somos un bicho tan Vulnerable. vulnerable, ese miedo nos hace discriminadores y nos lleva a no poder ver que la esencia de la vida, porque hablar ya de la supervivencia es como entrar a minimizar la vivencia, ¿no? No tiene por qué haber supervivencia. La esencia del vivir es esa, es el colaboracionismo entre las diferentes manifestaciones de la vida. No hay otra. O sea, la ecuación es esa. Sí, hablar de supervivencia es como hablar de quimioterapia. Claro. ¿Ah? Tenemos que aplicar la supervivencia porque esto ya está yéndose al carajo. Ujú. Y podemos decir carajo con total libertad, este no es un programa para niños. Claro. Es para gente con... Es que si ni Cabeza. dice, escucha la palabra carajo, no se va a asombrar porque escucha Eh. cosas peores. Correcto. Si nos multan por decir carajo, podemos hablar de barcos. La necesidad imperiosa de entender que estamos hechos para compartir. Y con Chino hablábamos el otro día, hablando de los grandes maestros espirituales de diversos caminos que se apartaron para meditar y que estuvieron solos en el monte o en una cueva o en el desierto 40 días y 40 noches hasta encontrar la iluminación. Pero una vez que encontraron la iluminación, vinieron y compartieron. Todos necesitamos compartir. Nuestra vida solo tiene sentido cuando compartimos. Y para compartir tenemos que estar de acuerdo en lo que compartimos. Y es porque necesitamos estar de acuerdo, es que debemos buscar esas 2 o 3 cosas que tenemos en común. Y el resto es resto. Y el resto va a estar ahí. Y tenemos que tratar de que ese resto no moleste. Porque hay 2 o 3 cosas que tenemos en común por las que tenemos que luchar. Y esa es la esencia de la espiritualidad. Mm. ¿No? Sí. No es ponerse un trapito naranja y meterse, claro, dentro de una cueva. Y, Claro, ¿no? claro. Pero Como- no, yo capaz que soy un poco grosero, pero No, está bien, está bien. hemos visto en los años mucha gente disfrazada de cosas, ¿no? La esencia de, no sé, a mí cuando me sucede con amigos de la vida, ¿no? De muchos años que algunos todavía no terminaron de entender, por ejemplo, que yo no soy una persona religiosa, ¿no? Ellos todavía me siguen viendo como que yo tengo una religión. Entonces a veces cuando yo les digo, no, pero hay que mirar un poco más hacia la búsqueda de la espiritualidad, te dicen, no, pero yo no soy ateo, no creo en Dios y no tengo religión. No, pero yo no estoy hablando de eso. Correcto. ¿No? Entonces, ¿pero qué es la espiritualidad? Mirá, me digo, así, en el asado te puedo decir, no mentir, decir lo que pienso, ser respetuoso, compartir,
Ser espontáneo. Ser espontáneo, saber mantener distancia de lo que no me gusta, saber decir que no de la manera más educada posible y decir las cosas más terribles con la mejor sonrisa. Ujú. Yo creo que con eso ya tenés para trabajar un ratito, ¿no? Sí. Porque en realidad no son cosas que estemos ejerciendo constantemente, así. Siempre le estamos buscando la vueltita para ejercer todo esa lista de cosas de una manera elegante, Claro. ¿no? Y a veces ser elegante y ser respetuoso no es lo mismo. Claro. No. Buen resumen. Hay un psicólogo cuyo nombre no recuerdo. No importa el mensaje más que el mensaje. El tipo dice, amar es ser incondicional con el desarrollo del potencial del otro. Y creo que es la forma más hermosa de explicar lo que es la convivencia pacífica y lo que debe ser el camino espiritual. Amar es la búsqueda incondicional, el apoyo incondicional al desarrollo del potencial del otro. Lo cual no implica negar mi propio desarrollo ni postergar mi propio desarrollo. Pero sí entender que mi desarrollo espiritual y mi camino espiritual solo lo puedo lograr ayudando o permitiéndole al otro desarrollar su potencial. Es una forma de empezar un buen camino espiritual. Religiones son interpretaciones y eso es algo que hemos repetido en muchas ocasiones. Una religión como tal es una interpretación de algo y por lo tanto hay tantas religiones como seres humanos en el planeta y como seres humanos han habido a lo largo de la historia. La religión establecida, como dice David Bowie, religión es para quien teme ir al infierno. La espiritualidad es para los que ya pasamos por ahí. Y porque ya pasamos por ahí, sabemos que solos no lo podemos lograr. Y sabemos que no es pisando al otro que podemos lograr, o minimizando al otro o destruyendo al otro. La forma de ser feliz, la forma de practicar el amor, es dedicándonos incondicionalmente al desarrollo del potencial de nuestro prójimo. Y el prójimo es todo aquel que nos rodea, todo el que es no yo. No nosotros. Y quiero hacer una pregunta. También dentro de todos los cambios que yo veo en la concepción de la vida y de la espiritualidad está esto de integrar la sombra, no olvidarnos que somos luz y sombra, ¿no? Por lo tanto también integrar o aceptar las cosas que no nos gustan de nosotros mismos y de la vida en general. ¿Cómo ves esta postura en este momento de tu vida, de tu evolución personal? Y si no tenés sombras, porque no estás. Exacto. ¿No? ¿Qué es eso? Sos un fantasma. Bueno, pero venimos de una idea Ah, sí, claro. en donde hay que ser luz. Sí, sí. Pero cuanto más aumenta la luz, más negra se pone la sombra. Claro. ¿No? Es física. Pero a lo que eso. me refiero es que nos hemos, o en parte, Es que yo creo que hay que nos hemos abrazar olvidado, la sombra. hay que abrazar la sombra, pero porque la pregunta viene de este lugar. Venimos de una concepción de la espiritualidad, donde muchas veces
uno decía, bueno, hay que brillar, hay que ser luz, pero también tenemos que abrazar la sombra, no podemos olvidarnos de que hay una sombra. Entonces, por eso, desde ese lugar muchas veces se entra en un personaje, ¿no? Soy solo luz. Bueno, en esta dimensión también somos sombra. Y yo creo que somos más sombra que luz, ¿no? Bueno, depende de cada uno. Claro, digo, pero a ver, pero no le estoy diciendo desestimando las virtudes de la sombra. No, para nada. Yo me identifico como una persona muy sombría. Y todos los días estoy encima de eso. Correcto. Y está, no me da vergüenza ni me incomoda reconocerlo. Claro. Digo, gracias a esa sombra es que yo busco sacarle un poco más de brillo a la vida, ¿no? Sí. Sí. Porque lo que ya está bien, Ya está bien. ya está bien. Lo que Tenemos tanta cosa para sacarle brillo. Sí. Bueno. Sí, claro, por supuesto. Y en ese camino estamos, ¿no? Uh-huh. Y aparte, volvemos a lo mismo. Ustedes que hacen trabajo terapéutico, que no creemos en las casualidades, No. es muy habitual que a la consulta aparezca gente con situaciones de sombra iguales a las nuestras. Sí. Sin entrar en delirios cósmicos y filosóficos. Es así, por lo menos yo tengo esa vivencia. Sí. A mí habitualmente me llega gente con una representación muy gráfica de una sombra que yo sé que tengo que aprender a trabajar. Correcto. Y esa es otra del estar agradecido porque esa persona venga al lugar, ¿no? Uh-huh. El paciente en esa paciencia es un gran maestro, ¿no? Me viene el ejemplo de los salvavidas, Uh-huh. de vuelta. Un terapeuta es un salvavidas. ¿Qué es un salvavidas? Es alguien que está dentro del agua y que sabe cómo moverse para no ahogarse, pero que está en la misma situación que el otro que se está ahogando. Está en el agua. Y Está también, dentro del agua. también se puede Y ahogar. también se puede ahogar. Aprendió a moverse dentro del agua y es capaz de ayudar a otro a aprender a moverse dentro del agua o mantenerlo a flote por lo menos para que no se ahogue. Pero el salvavidas, si él se queda quieto o se mueve mal, se va a ahogar. No es inmune al agua. Y nosotros como terapeutas no estamos más allá del bien y del mal. Nosotros estamos en el mismo agua, batallando por lo mismo, por no ahogarnos. Y buscando esa orilla en la que algún día descansaremos. Buscándolo o sabiendo que algún día nos llegará la hora de estar en la orilla, donde podremos descansar. Y algunos creemos que vamos a poder descansar por un rato y después vamos a volver. Pero no es lo importante en este momento. Lo que importa sí es precisamente el darnos cuenta que como terapeutas elegimos transmitir algo que aprendimos para que el otro tampoco se ahogue. Y que nosotros estamos luchando y batallando para no ahogarnos, para mantenernos a flote. Y eso es entender también nuestra espiritualidad. Nosotros no estamos por encima o no estamos más allá. Aunque hemos superado el ego, por supuesto, nosotros hemos vencido el ego. Por eso este programa es el éxito que es. Y tenemos los invitados que tenemos. Ego ya no tenemos. A humildes no nos gana nadie. A humildes no nos gana nadie, sí. Más humildes que nosotros, difícilmente. Y les va a costar mucho. Creo que van a pasar algunos siglos. Podemos armar un cursito de humildad. De humildad, curso de humildad. Sea el más humilde de todos. Claro. Tenga una sombra humilde. Ahí va. Claro, Ahí está. claro. Venga y sea tan humilde como nosotros, si puede. Si puede.
lógicamente. Pero más allá de nuestra natural humildad y belleza y seducción, también estamos batallando para no ahogarnos y para sobrevivir. Y yo creo que eso es ese es el mensaje. Estamos todos en la misma. Estamos todos en la misma. Y entender que todos estamos en la misma es lo que nos hace saborear la espiritualidad. Todos estamos sufriendo, todos estamos amando, todos estamos tratando de entender y todos tratando de vencer el temor a la muerte, que sea probablemente la razón por la que hemos creado tantos dioses y tantos caminos, nuestro temor a morir y no saber qué va a pasar después. Probablemente Dios y la divinidad sea un cuento que inventamos para nuestros hijos, cuando no pueden dormir pensando qué pasará después de morir. Y yo creo que esas son las preguntas que nos llevan a la búsqueda de sentirnos mejor con esta vida que sabemos que en algún momento va a terminar. Por supuesto. Y no sabemos cuándo. Por supuesto. Bueno, contestando un poco esa pregunta de la sombra que me hacías. Sí. Yo creo que una sombra que a mí en los últimos tiempos me ha llevado a prestarle atención es lo que hablábamos hoy de no quedarnos con cosas pendientes. ¿Por qué esperar al momento, al último suspiro, a arrepentirme de las cosas pendientes? De arrepentirme o disfrutar. De no disfrutar. Porque es eso, ¿no? Digo, todos vamos a hacer el viaje. Sí. Sí. Y de hecho, esta conversación siempre surge, ¿no? En los grupos de lo que sea que frecuentemos, surge el tema y empiezan a surgir todas las teorías ¿no? Y digo, si bien a mí hay determinadas posturas filosóficas que me seducen, tampoco tengo la capacidad de decir que la cosa vaya por ahí. Exacto. ¿No? O sea, a mí me seduce, digamos, me parece que podría llegar a ir por ahí, pero tampoco me desgarro las vestiduras defendiendo esa postura. ¿Sí? A veces cuando salen estos temas me dicen, no, pero vos no le tenés miedo a la muerte. Y digo, en este momento no. Y es más, es un tema que me genera una enorme curiosidad. Y hay gente que lo agarra para lo del suicidio, ¿no? Y no va por ahí. Yo digo, yo como estoy bien. Todo lo bien que se puede llegar a estar. Para no hablar de cosas absolutas, ¿no? Claro. Estoy todo lo bien que puedo llegar a estar en este contexto de la historia en el que nos tocó desarrollarnos, ¿no? Pero sí, la muerte es una cosa que me genera una curiosidad tremenda. Porque yo me resisto a pensar que después de esto no hay más nada. Pues no, porque digo, son charlas que surgen, ¿no? Hay gente que es muy cientificista, o que es muy ortodoxa, con postura, Sí. ¿no? Y te dicen, no, con la muerte se termina todo. Yo me resisto. Sí, que... No sé qué es lo que pasa. Es que desde un Pero punto digo- de vista muy cientificista, si vamos a la base de la física, hay una cuestión que es básica. La energía Se transforma. no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, ¿cómo podemos decir no hay nada después de la muerte? Si todo se transforma. No, eso no sería posible. Y sería una visión bastante limitada de la vida.
solo existe lo que hay acá. Es muy limitado, muy limitada esa visión de la vida. Yo últimamente estoy más abocado a la visión álmica, que tampoco puedo afirmar nada. Pero desde la visión álmica me gusta esa visión, en donde se dice que al alma todo le sirve. Todas las experiencias que tengamos acá, para el alma son valiosísimas. Las lindas, las feas, las horribles. Todas. Entonces, cuanto más experiencias tengas, el alma salta en la pata. Claro, se nutre. Se nutre de todas las Lo que experiencias. pasa es que el alma, imagino yo, ya que estamos en este camino de delirar, ¿no? Sí, claro. Que por eso vine. Exacto. Delirio consciente. Exacto. El alma en ese afán de nutrirse no discrimina, no especula, o sea, las cosas son lo que son. No son ni buenas ni malas. ¿Qué es lo que hablaba Fidel hoy al principio? Que en algunas ocasiones, así dando cursos, con la persona que es mi referente en el shiatsu, por ejemplo, ¿no? Con Pino, cuando se habla, por ejemplo, de las diferentes vertientes que pueden llegar a nutrir algunas disciplinas nuestras, ¿no? Y que se habla del karma, ¿sí? El taoísmo, que ahí yo me siento, digamos, muy compañero de él, el taoísmo lo que dice es que vos, cuando te toca esta, tenés que ser lo que sos. Y si te tocó ser asesino, tenés que ser asesino. No hay moral, ¿no? Si el alma está transitando en este momento en esta frecuencia, en este canal, no es que tenés que venir a ser cada vez más bueno, no, tenés que vivir, tenés que sintonizar, tenés primero que descubrir si viniste a hacer eso, ¿no? Claro. Si no es un capricho del ego. Y bueno, y si descubrís que es lo que viniste a hacer, sea lo que sea, tenés que hacerlo lo mejor posible para no irte con cosas pendientes, ¿no? Y irte en un delirio consciente para seguir haciendo ese camino evolutivo, que yo creo que no se termina nunca, ¿no? Porque bueno, estamos en una infinitud pasmosa. Claro, cuando tú decías recién que no hay moral en el camino del alma, como no hay moral, nada es moral y nada es inmoral. La moral es contextual y es cultural. Lo que para nosotros cristianos y occidentales es moral, para un montón de otras sociedades es inexistente e incomprensible. Nosotros vemos con horror los anillos en el cuello de las mujeres en Birmania. Hay una tribu en Birmania que a las mujeres se les va poniendo cada vez más anillos en el cuello y el cuello termina con un cuello largo de jirafa. Lo que marca la belleza y la virtud de la mujer frente a la sociedad tribal. Cuando la mujer comete adulterio o falta a sus deberes, se le retira un anillo y lógicamente el cuello está tan estirado que ha perdido masa muscular y ha perdido el sostén. Entonces, la falta de ese anillo hace que la mujer no pueda sostener la cabeza en su lugar y que deba estar permanentemente postrada o morir asfixiada. Y por tanto, como castigo, se le quita un anillo. Somos una criatura extremadamente creativa, ¿verdad? Somos, claro. El punto es, para esa sociedad, Está bien. está perfecto porque eso habla de la moralidad de la mujer y además de la belleza de la mujer. Por lo tanto, la moral es contextual y es cultural.
Y para el alma, todo ese tipo de cosas son simplemente interpretaciones que están relacionadas en el lugar en que naciste. Cuando tú hablabas hoy de el to be, del ser y el estar en inglés, que son una sola palabra para ambas cosas, si hubiéramos nacido en un país de habla inglesa, esa sería nuestra realidad. Pero nacimos acá y acá no se habla inglés y por lo tanto somos o estamos. Y con la moral pasa exactamente eso. Entender que la moral no es algo que haya puesto un poder superior, sino lo pusimos nosotros en una forma interpretativa y además a conveniencia de nuestros intereses. Sí. Somos unos inmorales. O estamos. Estamos en inmoralidad. Buena esa. Estamos en inmoralidad. Bueno, y como todo llega a su final, estamos llegando al final del programa. Y bueno, basados en toda esta conjunción de delirios místicos conscientes, porque una cosa importante es que nosotros jugamos mucho con todo eso, con la ironía, pero nunca nos olvidamos de que el camino es la conciencia, fundamental. Vos venís mucho desde el taoísmo, ¿no? Desde Lao Tse. En realidad, decir que vengo un poco ambicioso, digo, Bueno. de lo que tengo visto es lo que más Ahí va. me seduce. No me da la cara para decir que soy taoísta, ni ahí. Son de las propuestas taoísmo y budismo, ¿no? El budismo entendiéndolo como una práctica, ¿verdad? Sí. Porque en general también surgen ese tipo de conversaciones, ¿no? Que cuando vos decís que te gusta el budismo, la gente identifica el budismo como una religión y en realidad el budismo no es una religión, es una práctica. Sí. Yo lo entiendo así, o sea, intento moverme en esos parámetros cuando puedo. Pero es lo que más me inspira, como método de crecimiento personal. Claro. O para desarrollar vínculos. Entonces, ¿qué compartirías vos desde esa visión de la vida como para cerrar este podcast? O una herramienta o una visión para este momento también en que vivimos en la humanidad, ¿no? ¡Fua! No me avisaste que me ibas a preguntar esto. No, y justamente de eso se trata. Porque yo te dije que íbamos a improvisar. Y yo creo que es lo que venimos hablando desde el arranque, ¿no? De esa reflexión que leíste. Saborear la vida como si fuera el último segundo. Sí. Sin dudas. Y sin expectativas y sin miedo a los juicios a los de afuera, ¿no? Como dijo Tulio, los de afuera son de palo. Exacto. Vamos a uruguayizar un poco la situación. ¿Verdad? Porque el conocimiento está en todos lados. Pero yo creo que va por ahí, ¿no? El intentar practicar, el estar presente, que es cada vez es más difícil porque está todo diseñado para que te distraigas. Y ¿qué más? Y la presencia. Y la presencia. Estar presentes. Y abrazar la sombra. Y abrazarnos. También. Abrazarnos. Y una cosa que yo digo porque es algo que he descubierto en estos últimos años, el cultivo de la amistad. Porque la amistad ha sido algo infravalorado
se ha priorizado mucho el cultivo de la familia, que está bien, pero el abrazo de la amistad también es algo maravilloso, ¿no? Hay amigos que son más familia que la familia, ¿verdad? No, totalmente. Así que bueno, te agradezco profundamente, No, el agradecido soy yo. amigo, que hayas dedicado este tiempo para compartir con nosotros. Siempre es muy emocionante tener amigos que vengan y compartan desde el corazón. Y que estén tan locos como vos. Y que eso es lo más gratificante. Así que desde el corazón así te agradezco profundamente. Gracias a ustedes y bueno, hasta la próxima. Sí, tenemos que encontrar esa palabra que signifique gracias en serio. Porque estamos muy acostumbrados a decir gracias y nos damos cuenta que nos queda corto. Nada que agregar. Gracias, Walter. Gracias, Gino. Y gracias a ustedes por aguantarnos la cabeza. Sonrían siempre, que la sonrisa disuelve las tormentas. Y jueguen, ¿no? Por supuesto. Porque vinimos a jugar. Vamos arriba. El viento y el reloj. Conducen Gino Casareto y Fidel Falco.